como en México, y por lo menos de manera oficial no había casos detectados nuevos. A otro nivel ya no tan institucional, nos andábamos topando luego con que sí había pacientes, con que tenían ya rato en tratamientos y pues eran tan escasos que como que no los cuantificaban, no los registraban mucho. De estos pacientes, pues evidentemente se formaron más y esos más hicieron otros más y entonces proliferó. Les platicaba que de la información que investigué de la literatura de Estados Unidos había habido un incremento muy importante, entonces si había más tuberculosis, pues teníamos más tuberculosis en todas las demás variedades. En cuanto al articular, que es lo que nos llama ahorita, estaríamos viendo que son pacientes pues que a veces no saben lo que tienen y entonces empiezan a tener manifestaciones de tipo de fiebre y de cambios en la biometría. Estos pacientes van a empezar a tener dolor, inflamación ocasional, molestias que luego se convierten en dolor importante y así tienen altibajos. Cuando tenemos la presencia de un aumento de volumen en la articulación, está recomendada hacer la punción para ver su contenido. Desde el principio podemos ver en la punción lo que sacamos. Un líquido articular sinovial clarito, transparente, ligeramente amarillo, pues que sería meramente inflamatorio. Luego se puede tornar un poquito amarillo más intenso, menos transparente, y luego volverse ya turbio. Hay una técnica que mencionan algunos libros, que la jeringa con la que obtenemos ese líquido, la podemos ir girando para poder ver a través del tubo de la jeringa los números, la graduación que tienen ahí pintada. Si el líquido es transparente, podemos irla girando la jeringa de manera que podemos ver desde el otro lado esa graduación, esos números marcados. Pero cuando está turbio y no podemos ver los números, nos debe de preocupar. Hay demasiados elementos en suspensión en ese líquido, lo que hace que no sean translúcidos y eso nos debe llamar la atención de primera intención. Luego ya viene pues el análisis microscópico. Como decíamos, encontraríamos leucocitos y coriformes nucleares. También tendríamos que pedir ante la sospecha, que les repito, suele ser extraño, un estudio de Bar, que son de los bacilos ácido alcohol resistentes. Les soy honesto, no sé cuánto demora el resultado, pero me parece que es rápido, según me acuerdo. Y tendríamos una información inicial. Por supuesto que hay gente más entrenada para identificar, para interpretar y para tratar la tuberculosis. Sin embargo, en el área de la traumatología y de la ortopedia, pues nosotros tenemos una finalidad que sería limpiar la articulación, hacer lavados, mientras que otro profesional de la medicina se encargue del tratamiento de la tuberculosis. Actualmente, me parece a mí muy acertado referir a una institución pública estos pacientes de tuberculosis por dos cosas. Primero, para que le den una adecuada orientación a él y a la familia, una educación de cómo sobrellevar su enfermedad dependiendo del sitio donde la tenga y de qué tan transmisible pueda ser de acuerdo a eso. También como son enfermedades, pues casi que para muchos años, los medicamentos se los proveen las instituciones de una forma gratuita. Y otra cosa importante, la estadística, el registro de los pacientes. La documentación de que existe, de que esté en manejo y saber si se cura, si remite, aunque sea temporalmente, y qué está pasando. Y entonces tendríamos información de que la enfermedad existe, de que los tratamientos funcionan y de que lo que en otro tiempo la curaba, la sigue curando ahora. Y esos medicamentos son conocidos como antifímicos. Entonces, si una de las causas está controlada, pues las posibles consecuencias también serán cada vez menores. Por eso la importancia del registro y del tratamiento de estos pacientes. La gamografía ósea ha cambiado. Esta gamografía tenía al inicio imágenes borrosillas, en blanco y negro, donde se inyectaba al paciente vía venosa una sustancia radioactiva que iba a ser captada en ciertos sitios donde hubiera algún tipo de alteración. Pero nos dimos cuenta que esa alteración podía ser captación de estos
marcadores con infecciones, con tumoraciones, o con el caso que estamos diciendo, con problemas de tipo fímicos. Y entonces, nada más nos decía el estudio que ahí había un problema, pero no nos decía exactamente cuál. En la imagen de la izquierda, que tiene un punto grande de captación y otros 3 intermedios, efectivamente el paciente tenía una artritis séptica que en ese tiempo pues la resolvimos, pero en la rodilla del otro lado también se ve captación en uno de los cóndilos y esa paciente no tuvo nada infeccioso en ese tiempo. ¿Qué creemos que era? Pues que era artrosis. Era una zona que tenía carga porque tenía angulación en sus rodillas, que estaba con mucha fricción, con un proceso inflamatorio desencadenado y que estaba sintiendo dolor. Entonces el estudio pretendió ser un comparativo y aunque también nos da una marcación, una captación del lado contralateral, no coincidía con la técnica que teníamos del otro. Por cuestiones de dinero, cuando resolvimos ya el problema infeccioso, no le volvimos a hacer otro estudio a ver qué había pasado, pues con las 2 rodillas. Y ahora nos quedó también la duda, pues de que también fuera un proceso infeccioso inicial. Sin embargo, en el del lado que estamos comentando, en el más afectado, todo empezó después de una cirugía de rodillas. Se le puso una prótesis por desgaste y angulación, que precisamente el otro lado también tenía desgaste y angulación. Entonces, yo ya no pude saber después qué pasaba con la otra rodilla, pero clínicamente ya no tuvo problemas. Para tratar a estos pacientes, pues los antibióticos es el manejo inicial. Aunque hablábamos de un origen fímico de este tipo de artritis, no debemos de olvidar que se puede combinar con otro y entonces tenemos una mixta. Tenemos un problema de tipo tuberculoso y tenemos otro problema con otro tipo de microorganismos. Entonces, la aspiración del líquido y el estudio del mismo se tiene que hacer. Decíamos hacer Gram, hacer bar, ¿sí? Para estar viendo lo macroscópico, lo microscópico y tener probablemente los 2 tratamientos. La artrotomía es cuando abrimos una articulación y la podemos abrir de diferentes maneras. Podemos abrirla de una pequeña incisión por la que metamos una cánula y estemos irrigando el interior para que entre y salga el líquido, de manera que se laven todos los rincones de la rodilla. Y la otra sería por artroscopía. Se mete la cámara, visualizamos el interior, buscamos si hubiera daño en los cartílagos, quitamos la sinovial y, por supuesto, el agua que entra y sale, pues nos va a servir para hacer el aseo quirúrgico que necesitamos. Cuando todo esto se hace en una forma temprana, vamos a tener un resultado a nuestro favor, pero a veces se hace tardío porque el paciente no vino, porque vino pero no encontramos, no hicimos el diagnóstico oportuno, porque sí lo hicimos, pero el paciente no se hizo el tratamiento por cuestiones de dinero, de decisión personal, o ahora como está el asunto, que está lo de la pandemia, mucha gente no quiere ir a los hospitales y hay cosas que están posponiendo, no cosas pues, procedimientos que se están posponiendo porque no quieren estar en hospital. La gente que de veras no puede esperar, pues la estamos atendiendo y la estamos viendo. Y el riesgo de que un paciente vaya a hospital, pues es el mismo que el doctor tiene de ir al hospital. Entonces, los pacientes han ido perdiendo el miedo cada vez al paso de este año que ya nos transcurrió y como se dieron cuenta hace rato con la llamada, pues seguimos teniendo la necesidad de seguir operando pacientes que sí están volviendo ya a los sanatorios y quirófanos. Cuando existen secuelas, resultados que no nos gustaron de la evolución mal atendida o con mala respuesta en un paciente con artritis séptica, tal vez fímica, las secuelas, como decíamos, son fijaciones de las articulaciones,
a veces no se quedan pegadas como veíamos en las anquilosis que eran nada más fibrosas y el paciente se mueve un poco la articulación y eso genera un dolor persistente. Entonces, si ya no podemos modificarla como para una prótesis del caso que les contaba hace rato, pues tomamos la decisión de hacer una artrodesis, que es la fusión quirúrgica de una articulación. Esa fusión quirúrgica elementos nocivos, la sinovitis excesiva que está ahí presente, quitar los restos de cartílago y hacer lo que le llamamos una escarificación al hueso, parecido a un legrado. Con cucharillas o instrumentos relativamente filosos, se rasca todo para que quede el hueso avivado y al quedar totalmente limpio y expuesto, lo unimos con el otro extremo para que se comunique, como veíamos en la imagen de las anquilosis óseas, y se fusionen. Esto no es tan sencillo, porque nos puede quedar todo a medio camino, medio pegado, medio suelto y con dolor. Y entonces lo que hacemos ahí es ayudarnos de elementos de tipo de implantes, en los que se pueden poner placas con tornillos, clavillos, tornillos, muchas variantes dependiendo del tamaño de la articulación, para que la mantengan fija mientras la consolidación propia del cuerpo hace que se unan esos dos segmentos como si fueran una fractura. Esto es la artrodesis. La artroplastía es cuando le ponemos un implante, pero ya de tipo funcional. Es decir, si hablamos de la rodilla, que es muy frecuente, una prótesis total de rodilla. Esta prótesis devolvería todas las capacidades funcionales de la rodilla y su requisito, como ya habíamos mencionado un poquito hace rato, será uno, que ya no tenga infección de ningún tipo, ni fímica ni microbiana. No debe haber nada de eso. Tenemos que tener la evidencia de cero manifestaciones de infecciones. Para esto tendría que haber pasado ya un buen tiempo en el que el paciente tuviera ya cero síntomas y a lo mejor hasta por laboratorio tuviéramos ya ausencia de leucocitos. En estos casos pondríamos ya la prótesis también sabiendo que la anatomía sigue respetada y que aunque se haya perdido el cartílago o tuviéramos pequeñas lesiones de hueso, todavía se conserven los elementos principales donde esta prótesis se va a adherir, porque son pegadas con un cemento especial, para que tengan los espacios bien rellenitos y no haya huecos. Cuando son defectos pequeños o hasta medianos, podemos rellenar con injerto de hueso, que puede ser del propio paciente o de un donador cadavérico. Pero la artroplastía sí puede llevarse a cabo. Esta es una artrodesis. Este es un mecanismo ya muy viejón, pero que se utilizaba, en el que el paciente se somete a presión. No nomás hacemos la fusión que les platicaba, raspamos todo, le ponemos injerto para que una los dos segmentos, sino se pone ese sistema que son barras arriba, barras abajo y unas laterales que los unen. Y como están roscadas, las vas apretando y generas una compresión axial, se hace un sándwich en el interior y esa compresión del sándwich ayuda a que en la zona articular se consiga la fijación, la fusión de estos elementos y quede ya endurecido para que ya no duela. Por supuesto que ya no va a funcionar. El paciente puede caminar con la pierna estirada, pero ya sentarse y acomodarse en un auto y viajar le cuesta trabajo porque la pierna va a estar estirada. La gente de una talla media o hasta un poquito baja, pues acomoda y vamos a decirlo así, cabe en todos lados. La gente con tallas altas que tienen una estatura mayor de un 70 o un 75, le va a costar más trabajo acomodarse en zonas donde el espacio sea mucho menor para poder tener la comodidad de estar con la pierna estirada. Entre las complicaciones puede existir hasta la muerte. Una infección que pasa de la articulación a la sangre puede viajar y hacer una septicemia. Los pacientes se ponen mal en poco tiempo y terminan por tener unas complicaciones que pueden acabar con su vida. En los casos menos graves podemos encontrar la destrucción del cartílago articular que ya habíamos platicado, la luxación patológica que habíamos también ya mostrado unos ejemplos y la necrosis de la epífisis. Dicha necrosis es la muerte de los elementos óseos
en la zona donde estuvo en contacto con este agente infeccioso, y eso va a causar que se pierdan las formas, y por eso cuestionábamos con signos de interrogación la utilidad de una prótesis para hacer las artroplastías. Es decir, si no hay dónde pegarla de una manera anatómica, pues no se puede hacer eso. Este es un caso severo en el que tenemos varios elementos. Una luxación. La relación del húmero se perdió con el codo porque los cóndilos del húmero ya están perdidos, se consumieron por el efecto de la infección. Recuerdan, es la fosa olecraneana y pues le falta toda la otra mitad. O sea, hay un espacio muy grande todavía aquí que ya desapareció. En la zona del cúbito, su apófisis coronoides y un pequeño esbozo de lo que hubiera sido el olecrano para que ensamblaran anatómicamente los dos, ya no están. Se ve una zona muy amplia de tipo inflamatorio, con líquido articular, que tiene varios elementos óseos ya dispersos en esa zona debido a la cronicidad del problema. Es un caso que duró mucho, mucho tiempo así y que no tuvo un tratamiento correcto. Recuerden que por vía hematógena nos pueden llegar los microorganismos y también los bacilos ácido alcohol resistentes, como los que causan la tuberculosis, lo que hace que al llegar a un punto cerrado, como son las articulaciones, proliferen de una manera más importante y tengamos la presencia de esas artritis de una forma más aguerrida, más severa. La propagación directa en una zona infectada por osteomielitis tuberculosa, pues también puede ocurrir. Tenemos un punto de entrada, una fijación a la zona tanto cartilaginosa como sinovial, y de ahí empieza la propagación para que una articulación grande termine por afectarse de una forma completa. Con mucha frecuencia se afecta la cadera y la rodilla, y con mucha frecuencia también inicia en la infancia. Recordamos que va a haber un derrame, es decir, la presencia de un líquido donde no debería de haber, con un engrosamiento de la sinovial. La sinovial es una capa delgadita que rodea todo, pero que una vez afectada se vuelve no nomás gruesa, sino prolifera como si fueran racimos, como uvas, así en una forma muy exuberante. En los casos de la artritis cínica, vamos a tener un aumento de la temperatura local, pero no un enrojecimiento. Por lo tanto, tendremos una articulación que está caliente, pero que no está enrojecida. Y como les decía, es difícil el diagnóstico. Los pacientes, dependiendo de la etapa en la que los conozcamos, porque a veces ya están en un manejo que no ha funcionado, porque no fue el medicamento correcto, porque el paciente no se tomó el medicamento de la forma correcta, pues vamos a encontrarlos en estadios iniciales, inflamatorios, todavía un poco inciertos, hasta que los vemos ya con las secuelas de toda esta enfermedad. Y entonces podemos ver pacientes con dolor, que tengan cojera, que tengan un espasmo con limitaciones del movimiento de las articulaciones, y ya en casos más avanzados una atrofia, porque dejó de caminar, de moverlo, de doblarlo, de usarlo, y entonces vemos un adelgazamiento franco comparado con la extremidad del otro lado. Entonces esos son en diferentes etapas de su evolución. De laboratorio también hay que buscarles la VSG, la velocidad de sedimentación globular. Esa está relacionada pues con procesos inflamatorios agudos que van a darnos ese aumento de las cifras de la VSG, y que nos hacen pensar pues en proceso inflamatorio, pero no es tan específico para decir que fuera fímico o microbiano. Y por supuesto las pruebas de tuberculina positivas, que como les decía, son más escasas, hay menos gente que saben hacerlas, y recomendación de enviarlos a las clínicas del sector público, del sector salud, para que ahí sí las áreas de medicina preventiva tienen programas para todo esto, conocen los temas, conocen los casos, las presentaciones clínicas, y por supuesto manejan bien a los pacientes.
La cirugía está muy indicada en estos casos para resecar todo lo que esté afectado, los medicamentos antituberculosos y el reposo. Decíamos al principio de este tema que la nutrición era uno de los factores que predisponían tanto a la tuberculosis como a la artritis tuberculosa. Por lo tanto, se convierten, perdón, en parte del manejo. La nutrición, que puede ser pues enteral o parenteral según la condición del paciente, es decir, por vía oral o por vía venosa. Existen actualmente numerosos productos en polvo que se disuelven, en líquidos que se beben y en tabletas como tales para estarlas comiendo. A manera de suplementos, siempre habrá los mejores, los más serios y los otros que son de un tipo pues más de venta por televisión y por internet. Pero lo que sea que mejore la nutrición del paciente va a darnos como resultado una mejoría. La rehabilitación. Si alcanzamos a salvar esa articulación y tenemos resultados que permitan la movilización del paciente ya sin dolor, la rehabilitación nos va a ayudar mucho para que los músculos vuelvan a fortalecerse, para que el paciente recupere sus capacidades de movimiento, de marcha en el caso que sea la rodilla, y otra vez recupere sus actividades habituales de la vida, en las que pues trabaja, hace algo en casa o lo que deporte, lo que ese paciente tuviera como actividades habituales. En la rehabilitación se mejoran los arcos de movilidad, se reduce la inflamación postquirúrgica de todo esto que acabamos de mencionar que se va a hacer y como decíamos, le quita la atrofia a la extremidad. Es muy importante, yo creo que es así como el broche de oro, la rehabilitación en estos casos. ¿Algún comentario? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. De la BSG o de la velocidad de sedimentación glomerular cuando está, sí, cuando existe inflamación, ese valor, ¿cómo es como sale? Mira, hay un promedio, creo que son 15, y de ahí va aumentando. Sin embargo, puede estar presente en una inflamación, a lo mejor postraumática, en una enfermedad reumática, ¿sí? En condiciones inflamatorias derivadas de artrosis, que sería el desgaste de las articulaciones. Entonces, le llaman así un reactante de fase aguda. Tiene una información inicial, pero no es, como les dije hace ratito, algo que nos diga de qué se trata, si es infeccioso y si es inflamatorio nada más, pero hay que considerarlo también porque a pesar pues los antifímicos o los antibióticos, pero necesitamos desinflamatorios también, necesitamos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué no esteroideos? Porque ya decíamos que los esteroides nos van a causar una disminución de las defensas y nos van a hacer que proliferen más estos casos. Muchas veces inyectamos en las articulaciones inflamadas esteroides pensando que los vamos a desinflamar. Pero sí, antes de pensar en inyectarles algo, es importante aspirar la articulación y ver qué obtenemos, por lo que les decía hace rato, del puro aspecto que tendría el líquido obtenido de una articulación. Entonces, volviendo al tema, la BSG la mencioné aparte porque es relativa, pero sí debe ser parte de los elementos que pedimos en un laboratorio. Y, como te decía, en la fase aguda sí van a estar elevados activos, pero no precisamente es un indicador de tuberculosis o de artritis séptica. Puede ser nada más de una artritis por dolor, por inflamación, por sobreuso. ¿De acuerdo? Sí, gracias, doctor. Sí, Adrián. Nos sobra un poco de tiempo. ¿Quieren que veamos otro tema todavía que está aquí disponible o quieren descansar ya? Estrella, ¿qué dices? Ángel, ¿qué dices? Con fotografías. Algunos días me las brinqué, pero pues son fotos que yo he tomado y que me gustan.
La osteomielitis va muy de la mano con la artritis séptica, como decíamos hace ratito. Una osteomielitis se puede complicar con artritis séptica y una artritis séptica puede brincar al otro lado de la cápsula articular y constituirnos una osteomielitis. También esta la consideramos un trastorno serio y es una infección del tejido óseo, es hueso infectado. No es la piel, músculo, es el hueso infectado. Aquí podemos tener varios agentes, como las bacterias y los hongos, causando este problema. Estamos identificando 3 vías para que un microorganismo entre al hueso, prolifere y nos dé un problema de osteomielitis. La más frecuente, la más directa, es la vía hematógena. Esa vía hematógena es que, habiendo una infección en otra parte del cuerpo, puede ser vías aéreas, aparato digestivo, aparato urinario, pasan a la sangre y luego se alojan en una articulación, en un hueso, y nos van a dar el problema de la osteomielitis. Otra, que es la exógena, esa es la que llega de fuera adentro, cuando el paciente sufre una punción por algún elemento en el trabajo o en algún tipo de accidente que se perfora la piel, llega hasta el hueso. Muchas veces en los accidentes en auto, en moto, que me ha tocado ver, la gente llega con una herida grande que pasó a través de su ropa. Entonces fue el elemento, pues generalmente algo duro, un fierro, vamos a decirlo así, ¿verdad?, que atravesó la ropa, luego la piel y luego llega al hueso. Entonces todo eso estuvo en contacto con el hueso y con su periósteo, ¿sí? Y cada una de esas cosas pues tenía su propia fauna ahí instalada, y al momento que atraviesan la piel, llegan al hueso, le llega todo junto. Esa sería la exógena. Y por contigüidad, cuando ya teníamos una infección cerca, por ejemplo, en tejidos blandos, la piel, los músculos, y de ahí brinca el hueso por falta de tratamiento, o lo que dijimos al principio, está en una articulación y lo que le queda cerquita sale de la articulación, se instala en el hueso y ahí empieza también todo eso. Entonces son esas 3 vías que tenemos: hematógena, exógena y por contigüidad. La mayoría de los microorganismos que causan esto son más o menos los mismos que tenemos en las articulaciones para las artritis sépticas y constituyen la mayoría de los pacientes los estafilococos dorados. Los estafilococos, pues por suerte, tenemos muchos antibióticos que los pueden combatir, pero ya sabemos, se van haciendo resistencias de acuerdo a lo que el paciente se ha manejado con antibióticos en otras ocasiones, o dosis mal hechas, o tiempos incompletos de los esquemas. Esto, a través de la piel, de mucosas y de bacteremia, podríamos hacer también que estuviera presente. La osteomielitis podemos considerarla por su presentación en aguda o crónica. La aguda está originada en la sangre o causada por una lesión. Se manifiesta rápidamente y es una forma notoria pronto de los síntomas. La crónica es cuando estuvo el paciente sin un tratamiento o tuvo un tratamiento no adecuado o no supervisado y ya no respondió a ese tratamiento. En esos tratamientos es muy importante el seguimiento con toma de muestras, con toma de cultivos otra vez. Y como decíamos hace rato, pueden ser lentos en su respuesta, pero también son efectivos en cuanto a la información que nos van a dar. Estas, como decíamos, están muy relacionadas con las lesiones, con las fracturas expuestas. Aquí tenemos un tobillo y la pierna, donde vemos un segmento del peroné que está aquí, acaba el otro segmento del peroné, es decir, esta es una fractura expuesta con una herida grandota que nos lleva a pensar, pues lo que les decía, que el elemento que rompió esa piel, pues primero atravesó también la ropa, y entonces es una exposición muy grande en un ambiente pues sucio. Cuando ya estamos en un quirófano la cosa cambia, pero cuando estamos afuera es un elemento sucio, y todo eso va a hacer la severidad de qué tanta tierra, qué tantos microorganismos entraron, para que podamos pensar también con qué velocidad va a progresar o cuál es el riesgo tan grande. En este paciente, pues se supone que acaba de lastimarse, ya está en quirófano, pues estamos haciendo
una prevención ahí más bien de una osteomielitis. Para entender qué es lo que ocurre en estos pacientes, tenemos que todo inicia con un foco pequeño, el punto donde se fijó ese microorganismo y tuvo como consecuencia la inflamación del periósteo, generando que llegara más proceso inflamatorio con una hiperemia y edema óseo en esa zona metafisaria del hueso, porque es una zona más frágil para atacarlo. Eso va a hacer que la presión intraósea disminuya y genera una especie de presión invertida que va a atraer esos microbios, pero también va a causar dolor porque se está modificando la superficie del hueso. Una vez que se instala, esos microorganismos empiezan a fabricar pus y aumentar la presión local. Cuando eso se empieza a congestionar, la circulación que normalmente llegaba empieza a trombosarse, a sentirse presionada y congestionada, y como ya no le llegan los nutrientes ni el oxígeno, empieza a ocurrir la necrosis del hueso. La bacteremia nos puede llevar a una septicemia. El periósteo es más blandito en los menores de edad, en los niños, por eso se facilita. Pasa de lado a lado más rápido y viaja mucho más pronto que en un paciente adulto. Los pacientes van a tener dolor, malestar y fiebre. Pueden tener en otros casos vómito y hasta cefalea, y nos va a llamar la atención por la celulitis de la región. Hay un enrojecimiento, un abultamiento y mucho dolor, teniendo un absceso que va a ocupar los tejidos blandos que lo rodean. Esto es otro asunto. Esta es una complicación de un hallux valgus por demasiado roce que nos trajo como consecuencia la entrada de microorganismos. Y pongo la foto donde están los dos pies para que vean el color habitual de uno y el enrojecimiento de otro. Esa es una celulitis con una infección. Tenemos como manifestaciones clínicas que puede haber derrame sinovial y que a veces esté estéril. Se puede provocar como una complicación que ya decíamos, y la afección de la médula ósea va a empeorar. Una vez que perfora el hueso y llega al interior, esa médula pues va de arriba abajo, recorre a todo lo largo ese hueso y nos puede dar una diseminación mayor de la infección en el mismo hueso, y a su vez la diseminación generalizada, que es la septicemia. Se define como secuestro a un fragmento de hueso muerto, que es de la cortical, que está rodeado de pus y granulación. Es un paciente que tiene una curación difícil porque no tiene contacto con la circulación y con la llegada de los antibióticos. Cuando lo identificamos, tenemos que ir y sacarlo, operarlo y quitar ese pedazo de hueso de ahí. El involucro se describe como un hueso reactivo recién formado que además se infectó. Esta es una infección producida por una fractura que se complicó. El paciente ya estaba atendido de su fractura, caminó antes de tiempo, se refracturó, se hizo un agujero por la exposición del hueso y por ahí, si pueden ver, hay pus alrededor. Ya tiene todos los datos de la inflamación, del enrojecimiento y de la presencia de pus. Miren este otro caso. Ya fue consumiendo el hueso, ya fue destruyendo los tejidos blandos que lo rodean, toda la cubierta cutánea ya está afectada, y si vemos las gasas, pus en serio. Son casos crónicos con mal manejo o con un manejo incompleto. Pacientes que lo que pueden ver aquí oscuro, ese oscuro es una hoja de pasto. Este paciente lo atropelló una trilladora, lo agarró en el campo y lo que decíamos, le apachurró el pie, no fue una trilladora, fue un tractor, y se le metieron hasta hojas dentro de la piel. Prótesis de cadera infectadas, ¿sí? Con un tejido que tiene un aspecto blanquecino, amarillento a veces también, ¿sí? Hubo que abrir para quitar todo, pero encontramos todas esas zonas fibrosas con pus. Sus manifestaciones clínicas pues pueden ser leves o severas, y con una mortalidad alta que antes era más alta, ahora ha mejorado pues por los métodos diagnósticos y por los tratamientos que tenemos. Si pedimos laboratorios, vamos a encontrar leucocitosis, velocidad de selección globular aumentada, proteína C reactiva, que también son marcadores, como decíamos, de actividad, y anemia. Lo que veíamos de la gamografía en el otro caso, ahora la gamografía ya se volvió así,
miren lo que tenemos, ¿sí? Ya es una diferencia súper importante. Este es un caso que empezó con una infección y luego derivó con muchos trastornos en los que el paciente se la fue llevando por muchos años y terminó por hacerse una fusión muy importante de huesos. Quisimos quitarle la pura exceso de hueso, pero nos dimos cuenta en esta imagen de abajo, en una angioresonancia, que no se podía. Estaba muy comprometida la circulación. Este paciente terminó amputado. La artritis séptica, pues es un líquido que ya se colonizó y en casos de la fiebre reumótica puede haber menos datos y haciéndola más insidiosa y menos visible. En los tumores es insidioso, agresivo y deformante. El tratamiento va a ser médico, va a ser quirúrgico y medidas de apoyo, como decíamos, ferilizaciones, algunas veces fijadores externos. La osteomielitis siempre va a recibir un tratamiento quirúrgico y antibióticos después de que la muestra que hayamos tenido sean los adecuados. Como decíamos, el estafilococo dorado son los que más frecuentemente tenemos. Puede haber cronicidad, falta o falla de tratamiento y relacionada pues, con el evento causal. Recordemos el involucro, el secuestro, el tiempo largo y la susceptibilidad de cada paciente para que tengamos en cuenta por qué no mejoran. Los datos clínicos, las radiografías para ver el efecto al hueso y por supuesto los implantes. Si tenemos un implante metálico y una infección presente, tenemos que quitar el implante siempre. Los antibióticos, el drenaje abierto y la amputación están recomendados. El oxígeno hiperbárico es cuando aumentamos la concentración mediante una máquina que nos va a ayudar a que fluyan mejor el oxígeno a los tejidos. Los fármacos encontraremos el más efectivo de acuerdo a la sensibilidad y el tratamiento debe ser muy largo. Hay que evitar que el paciente se complique porque puede morir y tener todas estas complicaciones. Se acabó el tiempo de la plataforma, jóvenes. Les agradezco mucho su atención y los jefes, por favor, ténganme al pendiente de lo que sigue. Ahorita ya voy corriendo al quirófano, pero tenemos ustedes vean su programa, mándenme la información y con gusto estamos puntuales en la siguiente. Les agradezco mucho su atención. Que tengan